Vamos a abrir tu palabra en este momento. Vamos a encomendar que este estudio sea para honrar tu nombre, no solamente para conocer, sino al mismo tiempo para actuar bajo el conocimiento que nos muestras en tu palabra. Bendecimos tu nombre esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen sus lugares, iglesia. Quiero que viajemos al principio de la creación del mundo. Imagínense ustedes aterrizando en el huerto del Edén, antes del pecado. Imagínense, por lo que más quieran, cómo habrá sido vivir en un mundo donde no hay pecado. Y hoy quiero que veamos tres cosas fundamentales que Dios establece antes del pecado. Primero, Dios establece la familia. Segundo, Dios establece la adoración. Y tercero, Dios establece la alimentación. Yo quiero que viajemos al pasado y vamos a ver lo primero. El capítulo del libro de Génesis, el capítulo 2, dice así el verso 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Cuándo establece Dios esto? Antes del pecado. Dios establece ¿qué? La familia es establecida antes del pecado. El multiplicarse, el fructificarse, Dios lo establece antes del pecado. De hecho, los judíos dicen que el primer mandamiento en la Biblia es el procrear. Ahora, escuchen bien. Antes del pecado, Dios establece ¿qué? La familia, el matrimonio. Y el matrimonio antes del pecado es un matrimonio bajo el contexto de las palabras de Cristo. Lo que Dios unió, no lo separará. ¿Quién? El hombre. ¿Está claro hasta aquí? Ya. Yo quiero que ustedes vayan conmigo al libro de Génesis, el capítulo 2, el verso número 1, dice así. Y fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Dice el verso 3, y bendijo Dios el día séptimo, lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Hay una cosa muy importante. Lo primero que Dios santifica aquí es un día especial, el día que ustedes hoy están aquí. Amén. Este fue puesto antes del pecado con un propósito muy interesante, de ser un día de una completa adoración. No estoy diciendo que los otros días no son de adoración, pero ese día era un día especial que Dios establece para que el hombre dejase sus actividades y tuviese un encuentro más íntimo con Él. ¿Estoy siendo claro aquí? ¿Cuándo es establecido? Antes del pecado es establecido. Y se le conoce a esto como el vínculo de la adoración a Dios. Si ustedes me acompañan, van a ver que en Génesis, el capítulo 2, el verso 16, Dios dice así. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciéndole, de todo árbol del huerto podrás comer. El verso 17 dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieras, ciertamente morirás. La obediencia a Dios es establecida antes del pecado. El mandato que Dios da, condicional de una cosa y de la otra, es establecida antes del pecado. O sea, Dios establece la adoración no como consecuencia del pecado, sino que la adoración a Dios es un principio que existe antes de la caída del ser humano. Es más, la Biblia dice que los ángeles adoran a Dios y ellos no están en pecado. Hablo de los ángeles porque están en el cielo, no hablamos de la tercera parte que cayó. O sea, la adoración a Dios no tiene que ver nada con el pecado. Si el hombre nunca hubiera pecado, ¿él adoraría a Dios? ¿Sí o no? Claro que sí. Si el hombre no hubiera pecado, hubiera habido descendencia, claro que sí. Matrimonio, claro que sí, porque Dios lo estableció eso.
¿Estoy siendo claro aquí? Las primeras dos cosas que Dios establece es tanto la adoración como la familia. ¿Sí? Otro punto interesante. Génesis capítulo 1, el verso número 29, dice así: y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto, y que da semilla, os será para comer. Cuando Dios establece la alimentación, de hecho, el comer es una necesidad fisiológica del cuerpo. Dios lo estableció antes del pecado. No tiene que ver el hambre con el pecado. Sí, el principio natural de tener hambre, Dios lo estableció antes del pecado, pero al mismo tiempo Dios puso la alimentación original antes del pecado, es comer ¿qué cosa? Semillas y frutas. Dos cosas importantes que Dios le establece para que el hombre comiese. Nada tiene que ver el principio de comer con el pecado. Conociendo tres cosas muy importantes y fundamentales, yo quisiera que ustedes vean conmigo lo que pasa después del pecado. Hay ciertos cambios en estas tres funciones que les estoy mostrando aquí. Y primero quiero que analicemos conmigo. Ustedes saben que la caída del hombre fue el día más triste en el mundo. El hombre nunca debió estar en esa condición. Él desobedece a Dios, el principio de la adoración es quebrado. Por esa parte entra el pecado como consecuencia al mundo. Y hay una cosa que sucede aquí. Primeramente, vean conmigo, vamos a ver conmigo el libro de Deuteronomios, el capítulo 24, el verso número 1. Es un principio que tiene una ruptura. Les dije que cuando Dios establece la familia, lo establece bajo el principio de lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Yo les pregunto, ¿había divorcio? ¿Había repudio antes de la caída del hombre? No, no había eso. ¿Se acuerdan que Jesús en el libro de Mateo le preguntaron acerca del repudio, del divorcio? Y él dijo, ¿qué cosa? Por la dureza de vuestro corazón. La palabra griega allí para dureza del corazón quiere decir, en otras palabras, por consecuencia del pecado fue que vino el divorcio o el repudio. Ahora, miren lo que dice. Ustedes leyeron conmigo antes del pecado cómo la familia es establecido bajo el vínculo matrimonial de lo que Dios une, no lo separa el hombre. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposo y a su esposa. Miren lo que sucede en Deuteronomio 24 después del pecado. Versículo 1 dice así: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella y no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio, se lo entregará en su mano y la despedirá de su casa. Verso 2: y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. ¿Quién? La mujer. Tanto el que se quedaba como el que se iba. Ustedes van a ver que el pecado como consecuencia trajo una ruptura matrimonial. Y créanme, la iglesia no es la excepción. Hoy en día Satanás ha golpeado muchísimo el problema matrimonial. ¿Estoy siendo claro aquí? Pero yo quiero que vean ustedes que el pecado trajo como consecuencia el repudio, el recasamiento. Ahora, muchos dirán o muchos se preguntan y algunas personas dicen, Dios puso una ley en el jardín del Edén diciendo, si lo que Dios une no le separa el hombre. Pero Moisés trajo otra ley diciendo, ahora sí hay repudio y hay divorcio. Eso no lo trajo Moisés. Deuteronomio 24:1 es una ley que Dios lo escribió, Dios lo estableció, mejor dicho. O sea, Dios ordenó a Moisés. No es que Dios puso en Génesis 2:24 un matrimonio sin
divorcio, y viene Moisés y dice, bueno, Dios, discúlpame, pero yo voy a corregirte y voy a poner divorcio. No, no es así la cosa. Dios es el que colocó eso, pero esa colocación fue por la dureza del corazón o por la consecuencia ¿de qué? Del pecado. El pecado trajo esa ruptura matrimonial. No Moisés, aunque en el Nuevo Testamento se diga Moisés dio carta de divorcio, sí, él permitió, pero la orden vino de lo alto. Sí, estoy siendo claro acá, ¿verdad? Lo que quiero enfocar es que la consecuencia, como consecuencia del pecado, fue que hubo el divorcio. Ustedes van a ver que en Génesis 4 empieza el primer hombre, ¿cómo se llama Lamec, si no mal recuerdo, el que ya empieza a tener más de una mujer, y a lo largo ustedes van a ver una práctica de la poligamia, etcétera, etcétera, etcétera. Alabado sea Dios, dicen algunos, pero eso vino también como consecuencia del pecado, el tener más de una mujer. Sí, fue eso. No es eso el origen de Dios, no está eso en el principio de Dios, pero van a ver una degradación que sucede después del pecado en el matrimonio. Pero escúcheme bien lo que voy a decir. Aunque el matrimonio se haya degradado, el principio matrimonial es hasta hoy un mandamiento vigente. Lo que se estableció antes del pecado, lo vamos a ver que se mantiene a pesar de las consecuencias del pecado. Rupturas hubo, grietas hubo como consecuencia del pecado, pero el principio sigue siendo ¿qué? El mismo. ¿Se sigue predicando el matrimonio, sí o no? ¿Se sigue diciendo a la iglesia que tiene que volver al principio del matrimonio, sí o no? ¿Y cuál es el principio original del matrimonio? Es que la iglesia tiene que renovar lo que ha caído, lo que trajo el pecado. Renovar a que los matrimonios no se divorcien, a que los matrimonios perduren para siempre, a que los matrimonios sean de dos personas y no una tercera y medio. O sea, la iglesia es lo que Dios tiene aquí para hacer que la gente y tanto nosotros volvamos al principio original, que es el matrimonio. Yo no creo que ningún predicador esté predicando divorcio, alentando a divorciarse o diciendo que tienes que tener más de dos mujeres o más de una. ¿Me explico? No creo que nadie. Todo predicador enseña que uno tiene que ir al principio, ¿verdad? Al principio. Pero aunque en sí, en ocasiones ha habido muchas cosas que no se pueden solucionar. Yo tengo un seminario dado aquí en el canal, en la red de Mensaje Fiel, donde hablamos específicamente cuando existe ruptura matrimonial y nuevo matrimonio. Y explicamos todo sobre ese tema. Hoy el tema no es ese, pero lo que les estoy mostrando son las cosas que al principio ha quedado intacto. Es el mismo. ¿Sí? ¿Amén? Ya. Quiero que analicemos también conmigo que la adoración a Dios también cambió después del pecado. Miren, el hombre podía estar con Dios, ¿sí o no? Libremente tenían un contacto audiovisual. Después del pecado, simplemente el hombre escucha la voz de Dios, aunque ya no tiene ese contacto directo. Ahora, la adoración cambia mucho porque en el libro de Génesis capítulo 2, ustedes van a ver algo muy interesante. En el capítulo 3, el verso 21 dice así: y Jehová Dios hizo al hombre y a su imagen. En el capítulo, Génesis capítulo, vamos a ver al capítulo 2, el verso, ¿dónde está? Capítulo 3, versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, ¿qué dice? Y los vistió. Pregunto, antes del pecado, ¿era la necesidad sacrificar un animal? Después del pecado, se establece para, en medio de la adoración, como un puente entre Dios y un altar. Comienza, después del pecado, el intermedio entre Dios y el hombre,
es un altar. Muchos años el altar era el medio donde uno usaba para transmitir y comunicarse con Dios. Esto no sucede en el Edén. Ustedes no van a ver a Adán levantando altares, a Eva levantando altares para comunicarse con Dios. Esto no sucede. El pecado trae como consecuencia ¿qué? Una ruptura entre Dios y el hombre. Y hay un medio que es un cordero, el que une, ¿qué cosa? Una adoración o la comunicación del hombre con Dios. Y se levanta el tiempo de los altares. Y el tiempo de los altares, ustedes van a ver a Jacob, a Noé, a Abraham haciendo altares. La donación no es quitada por el pecado, sino más bien se agregan ciertas cosas de cómo buscar a Dios de una manera un poco más difícil, más distante de la que al principio es, por medio de medios, valga la redundancia. Entonces ustedes van a ver aquí que el altar es colocado y van a ver ustedes en Génesis capítulo 4, viendo cómo también los hijos de Adán levantan altares. Y esta es la práctica del altar hasta que viene pues el Israel, salen y Dios establece el santuario como un medio también de un encuentro con el Señor. O sea, el santuario era un medio para que el hombre se acercase a Dios. Y Dios establece después del pecado en la adoración días especiales, como podríamos llamarlo, la Pascua. ¿Qué era la Pascua? La Pascua era una ceremonia donde se mataba un cordero específicamente en una hora, en un día específico, que era el 14 de Aviv. Matando ese cordero, el ser humano representaba de alguna manera la profecía de Cristo. No era necesario que Cristo viniese a morir por nosotros si un hombre nunca hubiera pecado. O sea, la muerte de Cristo es como consecuencia aún de ¿qué? Del pecado. Si nosotros viajamos al Edén y Cristo y el hombre no ha pecado, Cristo no es necesario venir a morir. Hubieran celebrado los judíos la Pascua. ¿Para qué la fiesta de la Pascua? La fiesta de la Pascua fue una institución de Dios por consecuencia del pecado. O sea, que aparecieron leyes que no existían al principio como consecuencia del pecado. Sí, muchas leyes aparecieron. Por ejemplo, una de estas es la Pascua. Los panes sin levadura enfocaban también la sepultura de Cristo. El día de primicias, todas las fiestas que son en sí sombra de Cristo, nunca debían ser sombra de Cristo ni aparecer si el hombre no hubiese pecado. Entonces la adoración también es interferida con símbolos a partir de ahí hasta que viniese Cristo. Tenemos que entender cosas muy interesantes, que hay mandamientos antes del pecado y que hay mandamientos diferentes después del pecado. Y a estos mandamientos que se agregan como consecuencia del pecado, Pablo le llama sombra, figura. Gálatas el capítulo 3, el verso número 19, lo voy a leer, ¿ya? Gálatas el capítulo 3, el verso número 19, dice así. Permítanme leerlo, por favor. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Ahora escuchen lo que dice. Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente. ¿Sí? ¿Hasta cuándo dice? Hasta que viniese la simiente. El capítulo 3, el verso 16 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice ya las simientes, como si hablara de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Ahora, es interesante notar que aquí este texto está diciendo que Dios añadió leyes. ¿Para qué sirve la ley? Dice, esas leyes que Dios añadió, agregó a las leyes existentes, son leyes que se vinieron como consecuencia del pecado. ¿Cómo es esto? Porque el hombre pecó, hubo esa ley. Si el hombre no hubiera pecado, no hubiera habido esa ley. Pregunto, ¿el ministerio sacerdotal arónico, levítico, hubiera sido necesario que exista si el hombre no hubiera pecado? Ni siquiera el sacerdote, ni siquiera el templo, ni siquiera los sacrificios animales, ni siquiera las ofrendas de libaciones, ningún tipo de holocausto, ni altar, ni templo terrenal
absolutamente nada de eso hubiese sido sumado, ni el día de Pentecostés, ni el día de expiación, ni el día de Yom Kippur, ni cabañas, ni siquiera el día de Shavuot hubiese sido establecido. Shavuot quiere decir el día de Pentecostés o la fiesta de las semanas. Nada de eso hubiera sido establecido si el hombre no hubiese caído en pecado. Entonces, todas esas leyes fueron añadidas, como dice, por consecuencia del pecado. Pero nota que el texto dice lo siguiente. El texto dice, ¿para qué sirve la ley? Hablando de la ley que vino después del pecado. Fue añadida por causa de las transgresiones. La Pascua fue añadida por causa ¿de qué? De las transgresiones. Las fiestas solemnes fueron añadidas por causa de... Pero el texto dice, hasta que viniese la simiente. ¿Quién es la simiente? Lo está diciendo Cristo. O sea, por esa razón, muchos de nosotros no estamos regidos o obligados a celebrar las fiestas solemnes, ya que todas ellas enfocaban a un cumplimiento en una persona, y al venir esa persona, las sombras desaparecerían. Por ejemplo, el templo representaba a un templo celestial, ¿sí o no? Hay un templo celestial claramente dicho, se ve notar en el libro de Hebreos, en el libro de Apocalipsis. Al venir Cristo, pone fin al templo terrenal y comienza en el cielo el templo celestial, su función. Al venir Cristo, el ministerio sacerdotal caduca aquí y Cristo es el sumo sacerdote, ¿sí o no? Al venir Cristo, los sacrificios cesan. Cristo es el verdadero cordero sacrificado. ¿Estoy siendo claro hasta aquí? Todo lo que fue establecido después de la ley, después del pecado como ley, es quitado también como las sombras que habían allí. Pero una cosa interesante, yo quiero hablar con respecto a la adoración. La pregunta es esta: pastor, ¿fue quitado también el sábado? ¿Es una sombra el sábado? Porque muchos me preguntan y me dicen a través de los diferentes formas de comunicarse conmigo, me dicen, ¿es quitado el sábado? ¿Es quitado el sábado como el día del Señor? La pregunta es esta. Yo les digo, primeramente hay que entender que lo que fue quitado fue lo que enfocaba a Cristo como consecuencia de pecado. Y lo que no enfocaba a Cristo como consecuencia del pecado no puede ser quitado. Por ejemplo, el matrimonio es establecido antes del pecado, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Enfocaba a Cristo el matrimonio? No tenía que ver con eso. Entonces, cuando Cristo muere, ¿es quitado el matrimonio? Nada, no es quitado el matrimonio. Estoy siendo claro. ¿La Pascua enfocaba a Cristo? No. Claro que sí. Lógico. Él es el Cordero Pascual y es quitado la sombra. Y la Pascua se establece porque el hombre pecó. Si el hombre no hubiera pecado, no se hubiera establecido. Nadie hubiera sacrificado animales si el hombre no hubiera pecado. Entonces, ese es un mandamiento que es una sombra y es quitada la sombra. Pero el sábado es establecido antes del pecado y no tiene el sábado una sombra que apuntara a la venida de un Mesías. Estoy siendo claro acá. Porque el hombre ni había pecado y el sábado está instituido no como sombra, sino como un día específico de adoración que Dios lo estableció y no representa una figura. Todas las figuras quedan en la cruz, ¿sí o no? Todos los símbolos terminan en la cruz, ¿sí o no? Yo les hago una pregunta. ¿Después de la cruz sacrificamos animales? ¿Estamos obligados a la circuncisión? ¿Estamos obligados a las fiestas solemnes? No, enfocaban a Cristo. Ahora, el detalle es la siguiente. Si en Cristo caducaron, ¿se tiene que hacer eso después de la venida del Señor? Cuando el Señor regrese por su iglesia y establezca su reino milenar, y después de eso la tierra sea renovada y vivamos aquí una vez más cielo nuevo y tierra nueva, ¿estaremos aquí celebrando Pascua? ¿Por qué no? Porque se quedó en la cruz, sacrificando animales. Tampoco no, porque quedó en la cruz, ¿sí o no? Sacrificando ningún tipo de chivo expiatorio, ni celebrando expiación, ni Yom Kippur, nada.
Pero la pregunta es, ¿por qué el sábado se ve reflejado en la tierra nueva? Isaías 66 dice, ¿no? 62 y 20, Isaías 66, 22 y 23 dice que el sábado es un día establecido aún en la tierra renovada. O sea, cuando el mundo se hizo, quedó nuevecito, Dios establece ese día. Y cuando Dios vuelve a hacer el cielo nuevo, está también ese día. No es una sombra, porque si hubiera sido una sombra hubiese caducado en Cristo y no se lo vería después de Cristo. Y ustedes van a ver que el sábado sí está. Isaías 66 lo dice de una manera muy tajante, de que será un día de adoración, como lo es hoy día aquí. Y perdónenme, si no nos acostumbramos a obedecerlo aquí, no creo que estaremos preparados para obedecerlo allá. Allá no hay dominicales, allá hay sabáticos, no habrá tema de discusión como lo que hay aquí hoy, tema de discusión. En este tema, por lo menos, no hay discusión o inquepancia alguna. Por lo tanto, cuando a mí me dicen, pastor, el sábado era una sombra, yo le digo, no, porque si hubiera sido una sombra, hubiera caducado en Cristo. Las fuentes históricas tempranas nos demuestran que el sábado era guardado en todas partes del mundo y se organizaron concilios para deshacerse de él. Un hermano esta semana me habló y me dice, no existe pruebas bíblicas de que el sábado se haya guardado en la iglesia primitiva. Yo le dije, vamos a considerar lo siguiente. Y esto lo voy a contar así. Consideremos lo siguiente. Vamos a considerar que este argumento sea válido. No existen fuentes bíblicas de que la iglesia primitiva haya guardado el sábado. Vamos a suponer que eso sí, aunque sí las hay. La pregunta es, él decía, Pablo nunca le enseñó a la iglesia a guardar el sábado. Supongamos que ese argumento sea bueno. ¿Sí? Las fuentes históricas del segundo siglo, del tercer siglo, del cuarto siglo, del quinto siglo y etcétera, dicen que los gentiles guardaban el sábado después de la muerte de Cristo en el siglo II, en el siglo III, en el siglo IV, en el siglo V, etc. Tenemos todas las fuentes archivadas allí, por si alguien lo quiera. Y escuche bien, esta es la pregunta mortal. Si Pablo nunca le enseñó a la iglesia gentil a guardar el sábado, como dicen los argumentos hoy, ¿por qué la iglesia gentil, después de desligarse del judaísmo en el siglo II y en el siglo III, ¿por qué lo seguían guardando? ¿Quién les enseñó a los gentiles a guardar el sábado? Porque ellos hasta morían por eso en el siglo IV. Estoy siendo sincero. Miren, les voy a poner un ejemplo. A mí no se me dio la circuncisión. ¿Sí? ¿A ustedes sí? ¿Hay algún circuncidado? Pasamos por allá por el cuchillo hoy día. Escuche bien. La circuncisión no se nos dio a nosotros, ¿sí o no? Pablo no nos enseñó que hay que circuncidarse, ¿sí o no? Ya, imagínense que todos nosotros con ese pensamiento de que la circuncisión no es para nosotros, Pablo no nos enseñó, estamos en el siglo IV. ¿Estoy siendo claro? Hay un decreto, hay un concilio donde acuerdan que todos nosotros deberíamos dejar de circuncidarse en el siglo IV. Mi pregunta es, ¿por qué hacer un concilio que todos dejen de circuncidarse si Pablo no enseñó la circuncisión? Si Pablo nunca impuso la circuncisión, ¿para qué hay un concilio que diga dejen todos de circuncidarse? A partir de hoy el concilio ordena que se dejen de circuncidar y ya no más circuncisión. Porque era una práctica extendida. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué hubiese habido un concilio? No hubiera habido un concilio y una orden para dejar de circuncidarse, porque la iglesia no se circuncidaba en el siglo II, ni en el siglo III. Hablo de la iglesia gentil. ¿Y saben por qué? Porque no había una orden. Imagínense lo siguiente. Ustedes saben que en el siglo IV hubo un concilio donde la iglesia que representaba el cristianismo hizo concilios para quitar el sábado, ¿sí? Y poner el domingo. Mi primera pregunta es esta. ¿Por qué hacer un concilio para dejar de guardar el sábado si nunca guardaron el sábado? Si los gentiles no lo estaban guardando. Solo se hace un concilio cuando existe la práctica. ¿Sí? Segundo punto.
Cristianos, después de esa declaración, hasta dieron su vida por eso. La pregunta es esta: si yo sé muy bien que la circuncisión no es pecado si me la hago o no me la hago, ¿por qué voy a morir cuando hay un decreto que me diga que debo dejar de circuncidarme? ¿Estoy siendo claro? ¿Sabes por qué estas personas murieron? Porque ellos sabían que no deberían dejar uno de los 10 mandamientos. Hubo mucha gente que lo hizo. Sí, en la historia del siglo II, del siglo III, se encuentra la historia de los montañeses, que me gustaría que ustedes hagan una gran investigación, que muchos años después, en el siglo XII, a estos montañeses se le unió un hombre llamado Pedro Baldo, y desde ahí surge el nombre de los valdenses. Pero los valdenses no aparecen en el siglo XII. Los valdenses estuvieron desde el principio. Se cree originalmente que provienen desde la línea apostólica, pero no de una manera abierta, sino de una manera escondida, como ratones, ya que el sistema los perseguía desde temprano por las creencias que ellos tenían de alguna manera. No sé si me entendieron la idea. Soy más claro por si acaso no me hayan entendido la idea. ¿Cómo, si Pablo nunca les enseñó a guardar el sábado a la iglesia, a los gentiles, cómo es posible que estos estén muriendo por algo que Pablo nunca les enseñó? ¿Ahora me entienden? Si Pablo no les dijo, si Pablo fue a la iglesia y le dijo, mire, ¿sabe qué? Ustedes no guardan sábado, el sábado es para los judíos. Muy bien, Pablo. Y de pronto viene la autoridad eclesiástica romana de ese tiempo y te diga, ¿saben qué? Hoy día ustedes se hacen dominicales. Y usted va a decir, no, nosotros somos sabáticos. ¿Pero cómo? ¿Pero por qué van a reaccionar así si Pablo no les enseñó? Tienen que reaccionar así solamente por lógica, porque Pablo sí les enseñó. Es lógico. Entonces la historia registra gente muriendo por no querer obedecer al poder del cuerno pequeño. ¿Por qué? Porque había un mandamiento, no porque ellos eran locos para morir. Nadie muere en este momento sabiendo que no hay que circuncidarse. ¿Morirían ustedes sabiendo que no hay que circuncidarse? Nadie. ¿Por qué? Si hubiera una orden diciendo, a partir de hoy nadie se circuncida, ¿van a morir ustedes? No. ¿Por qué? Porque no hay una orden. Si hubo muerte, es porque ellos en su mentalidad sabían que había una orden de hacerlo. ¿Sí? Entonces cuando alguien me dice, las fuentes bíblicas no prueban a Pablo enseñando a la iglesia a guardar el sábado, yo le digo, las fuentes históricas demuestran que esa gente que tú dices que Pablo no les enseñó, mueren por guardar el sábado. Entonces mi pregunta es, y aunque la Biblia no lo diga y no lo registre, ¿por qué esa gente moría tan convencida de eso? ¿Saben por qué? Porque ellos no eran pentecostales, ni evangélicos, ni presbiterianos, ni testigos de Jehová, ni mormones, ni del movimiento misionero mundial, ni de las asambleas de Dios, ni Jesús solo. ¿Saben qué eran ellos? Ellos eran gente que guardaban los mandamientos de Dios y eran un remanente como lo que se ha levantado y se levanta a través de todos los tiempos. Porque es gente que quiere servir a Dios y ellos entienden que el sábado no es sombra, porque si hubieran entendido que el sábado era sombra, ¿para qué morir por la sombra? ¿Para qué morir por una sombra? Ellos entienden que eso no queda en la cruz, ni tiene que ver con sombra, ni tiene que ver con la llegada de Cristo. Ellos entienden que la iglesia de los primeros 5 siglos entendía claramente que había que morir por eso. Y murieron por convicción, por compromiso, porque lo hicieron con fervor. Estoy siendo claro en esto, ¿verdad? Entonces, cuando a mí me dicen el sábado era una sombra, le digo, no era una sombra. Hay muchas evidencias bíblicas, históricas, que demuestran que no es una sombra, porque nadie muere por la sombra. Todos mueren por algo vigente, por algo latente y palpante ahora. Y es la razón de que ustedes de muchos lugares vendan este día, porque reconocen que este día nunca ha sido quitado, ni es una sombra, porque las sombras no se guardan después de la cruz, y ustedes van a ver al sábado guardándolo, inclusive después del milenio. Esto es mortal. Debe ser una estocada muy mortal. Y saben, a lo que me remito es que a veces la iglesia tiene miedo de decir esto. ¿En qué sentido tiene miedo? Porque como los vecinos son pentecostales y las iglesias grandes son pentecostales y miles son pentecostales, uno dice, yo como un gato aquí en medio de muchos ratones, y todo el mundo habla de esto y hasta que me da miedo abrir la boca, porque si yo hablo mucho se me caen encima. ¿Saben qué? ¿Desde cuándo el error tiene que estar por encima de la verdad? ¿Desde cuándo el error tiene que ser silenciado por algo que es tan latente, tan vigente?
¿Y qué nos interesa si la mayoría diga lo contrario? Ustedes simplemente son gente que tiene que resplandecer. La oscuridad puede ser tensa, pero la luz es resplandeciente, que es la hace donde no hay luz, pues hay oscuridad, ¿verdad que sí? Entonces yo les digo en el nombre del Señor, si ustedes tienen base bíblica, fuentes bíblicas, históricas, todo que demuestre esta verdad, ¿por qué callarla? ¿Por qué silenciarla? ¿Por qué hacernos los que tenemos miedo de una gran verdad? Que tengan miedo ellos, porque no tienen ni fuentes bíblicas, ni históricas que apoye que el cuarto mandamiento se ha quitado o que los 10 se hayan quedado con 9. No existe eso. Entonces, ¿quién tiene que tener miedo? Ellos tienen que tener miedo. Yo respeto a los apologistas que defienden una postura sin Biblia. ¿Y saben por qué lo respeto? Lo respeto porque tienen argumentos menos Biblia. Y lo respeto porque hay que tener habilidad para mentir. Hay que tener estrategia para mentir. Cualquier persona no haría eso. Para debatir y defender un error hay que ser muy, muy inteligente. ¿Sí? Y a pesar de que no tienen ni argumentos, ellos defienden una mentira. ¿Por qué la iglesia que sí tiene Biblia y tiene mandamiento latente se calla? Eso es mi pregunta. Hay miles de personas que nos escriben en la semana y nos dicen, pastor, queremos despertar más a esto. No es posible que el error haya abrumado a la iglesia. ¿Cuántas son las iglesias que hablan de esto? ¿Tú te pones en tu iglesia, sí o no? ¿Qué te dicen? A mí me escriben personas que me dicen, pastor, de mi iglesia me silenciaron, me votaron, me disciplinaron, solamente por compartir lo que tú estás diciendo. Y solamente por preguntar lo que tú dices. Y aquí hay personas que les ha sucedido eso. Inclusive pastores que les ha sucedido eso están acá. ¿Por qué? Porque son gente que ha tomado determinaciones de seguirle a Dios y no al hombre, pero que se muestren la cara que están convencidos. No se lo digan esto como medio dudando, como que pareciera que no es cierto. Es que a veces la mayoría parece que tuviera la razón. En la Biblia nunca fue así. Siempre la minoría tuvo la razón y ustedes van a ver eso desde el principio hasta el tiempo del fin. Lo van a ver que siempre ha sido así. Yo quiero ir, el tiempo es abrumador. Cuando Dios establece la alimentación, también en el Génesis, antes del pecado, ustedes van a ver que el hombre recibe dos cosas que son muy interesantes, y a medida de esto ustedes lo van a ir ampliando. Dios le ordena al hombre comer, ¿qué cosa? Granos, todo tipo de granos, ¿sí o no? Pero escúchenme, esos granos que se comían y esas frutas que se arrancaban, nada tenía que ver con la muerte de un árbol, ni con la muerte de una planta. Se arrancaban semillas, ¿sí? Y se arrancaban frutas. No existía ni muerte de animales, ni muerte de plantas, ni muerte de seres humanos antes del pecado. Ustedes van a ver que la alimentación cambia rotundamente después del pecado. Génesis capítulo 3, el verso, permítanme leer. Génesis capítulo 3. Vayan conmigo, vamos a ese texto muy interesante. Esto sucede después del pecado. Dice así el verso 19: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres, ¿qué dice? Y polvo te volverás. Verso 18: espinos y cardos te producirán. ¿Qué dice? Y comerás plantas del campo. Esta orden Adán la recibe después del pecado. Al principio no se le da a comer plantas, se le da a comer ¿qué? Semillas y frutas. Ahora él recibe una orden de comer plantas, y saben que para comer plantas hay que matar la planta. ¿Alguien come una lechuga sin matar lechuga? No puede ser. Déjenme decirles, por lógica, yo sé que la lechuga no era un alimento antes del pecado, porque para comer una lechuga tengo que matar una lechuga, y no existe muerte ni en la planta, ni en los animales, ni en los seres humanos antes del pecado. Permítanme, pero yo creo, por lógica, que no se comía yuca antes del pecado. ¿Por qué? Porque para comer una yuca hay que matar la yuca. Discúlpeme, pero creo que nadie había que comía papa antes del pecado. Mi hermano, sí, mi hermano Eusebio, papa no hubiéramos comido, hermano, antes del pecado. Amén al pecado, dice hermano.
Hermano mío, había muchas plantas en el Edén, sí, comestibles, no. Estaba la yuca, estaba la ricacha, estaba la zanahoria, estaba todo eso, ¿verdad? Aunque los animales sí comían planta, pero no se le llama en el sentido de matar, sino que ellos rompían, sobrepodaban las plantas. Sí. Y en ese sentido no matan la planta. Claro, pero el ser humano aquí recibe una orden, no solo de podar la planta, sino de matar la planta. Y ustedes van a ver muchos, o sea, la consecuencia del pecado afectó la alimentación original, genuina. Es el pecado quien trajo a colación de comer todo tipo de plantas, aún matándolas. La muerte es la consecuencia del pecado. La muerte es la consecuencia primaria del pecado. Y hay que comer plantas hoy matando las plantas. Esto no sucede antes del pecado. Por eso en Génesis 3:18 Dios pone como consecuencia del pecado en la alimentación del hombre tubérculos, como decía el hermano. Que esto no sucede antes. Antes sucede solo dos cosas: semillas y frutas. Y ahora hay una alimentación tercero. Pero no quedado con ello, el hombre empezó a matar animales para comer los animales. Pero hay una cosa muy interesante que yo quiero que ustedes vean en el capítulo 8 del libro de Génesis. Dios habla con Dios después con Noé, agradece Noé. Dice el capítulo 8, el verso número 9. A ver. A ver. Vamos al verso 20, para ir más rápido. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto, ¿qué dice? En el altar. Yo les dije que esta orden de sacrificar animales es una orden que vino como consecuencia del pecado, que se convirtió en una ley. Esta ley no hubiera sido necesaria si el hombre no hubiera pecado. Pero a pesar de eso, ustedes van a ver que en el contexto de Génesis 8 está Génesis 9:4, donde el ser humano come por primera vez carne, ¿verdad? Como se cree por los estudiosos de la Biblia, se cree que la carne llega a ser la alimentación del hombre como un alimento de emergencia, por así decirlo. No era ni el plan de Dios que esto fuese así. Pero aunque el hombre come animales bajo el contexto de la escasez, porque el diluvio había pasado, la tierra se quedó vacía, por así llamarlo, y había que poner la sobrevivencia del hombre. De manera que aunque el hombre come carne después del pecado, inclusive después del diluvio, se cree por lógica que lo que Noé mata allí son animales limpios, aves limpias y animales limpios. O sea, esos animales, después de ser ofrecidos a Dios, era lo que se comían. Es el contexto que indica también lo que sucedía con los levitas, que después de ofrecer a Jehová y quemar la grasa, botar la sangre, ellos disfrutaban de ese alimento. Estoy siendo claro acá. Pero también esto se degradó, porque el ser humano hoy en día come absolutamente de todo, ¿sí o no? Y se mete a comer ya de todo, ¿verdad, Mana María? No, se mete de todo ahí. El cuy, el chancho y todo aquello que no se ofrecía en un altar. En el altar no se ofrecían cerdos, en el altar no se ofrecían chanchos, no se ofrecían ahí cuyes, no. Entonces, por lo tanto, ni siquiera eran aptos para ofrecerlo a Dios. Y no era apto, obviamente, ni para el estómago. ¿Por qué? Por la razón de que lo que se pone en el altar para que Noé comiese y su familia son animales limpios, ya que no existen sacrificios de animales para presentarlo a Dios que no sean animales limpios. Y en ese contexto, los animales que se le permitió comer al hombre estaban bajo la línea de los que sí servían primeramente para presentarlo a Dios. Recuerden que hay un texto que dice, sí, que se debe de comer, pero eso que se debe de comer debe ser santificado por la palabra de Dios y por la oración. O sea, primeramente, si debo comer, debe tener una base santificada por la palabra de Dios. Si es que la aprobación de Dios le da para comer o no. Estoy siendo claro aquí.
Lo más práctico de saber es esto. Todo animal que se comía dentro inclusive de la tribu de Leví, de los sacerdotes y de los textos a través de la historia de la Biblia, ustedes van a ver que todo animal que sí se podía comer era todo animal que sí se podía ofrecer ¿a quién? A Dios. Y ustedes no van a ver ofreciendo a Dios ni cerdos, ni cochinos, ni cuyes, ni etcétera, etcétera, lo que pueda haber. No había para ofrecer a Dios ese tipo de animales que no cumplían requisitos que dice Levítico 11. Y al no haber esos animales en el altar, tampoco eran aptos para la alimentación. O sea, prácticamente el origen del hombre en la alimentación cambia después de la consecuencia del pecado. El pecado cambió la alimentación. Y ahora, yo les voy a decir que aunque al principio la adoración es establecida antes del pecado, la adoración sigue hasta hoy, ¿o no? Sigue hasta hoy. Y aunque al principio, antes del pecado, el sábado es establecido, el sábado sigue hasta hoy, ¿sí o no? Claro que sí, ni será quitado tampoco. ¿La adoración será quitado en la tierra nueva? No. ¿El sábado será quitado en la tierra nueva? Y ustedes van a ver que en la tierra nueva, la alimentación es la misma que se ve en el inicio. O sea que en medio de el Génesis y el futuro, existen una línea de pensamiento en la que el pecado vertió el matrimonio, la adoración, ¿sí? Y la alimentación. Y déjenme contarles que en este tema sí que la iglesia todavía padece de ciertas dificultades. Por lo menos aquí hemos logrado mostrar con Biblia de que el ser humano no está llamado a comer de todo. Porque para comer de todo, primero tiene que pasar por la vara del altar. Si esa comida tú le ofrecieras a Dios como sacrificio vivo, ¿aceptará mi chancho? No. Entonces, esta comida no es apta para Dios y solo lo que se pone en el altar se debe comer. Sí. Imagínense todo eso. Y ahora, si uno va a la selva, come hasta mono, culebras, de todo, ratas, ratones, el cuy, el sachacuy y de todo. La selva se ha convertido en el hecho de comer de todo. Vas a Iquitos, se come hasta lagarto, ¿no, hermano? Eusebio nos mandó una foto comiendo lagarto. Es cuando era, pues, ya, ahora ya es cristiano, ya es este tiempo, ahora ya a punta de enfermedad, pero le sanó el Señor y a punta, y le enseñó la lección. ¿Verdad que sí? Y cierto, aquí hay hermanos que han aprendido a la mala, ¿verdad? Porque a veces Dios nos habla bonito, ¿sí? Y me gustan los testimonios que ustedes han dado, algunos de ellos. Dicen, y les cuento una anécdota, no es chisme, es una anécdota que les puede edificar a muchos. Nosotros aquí, ustedes saben que nosotros somos iglesia evangélica donde las leyes de Dios no han sido tomadas en cuenta, ni siquiera los animales inmundos, pero al plantear estos temas, todos acá tuvieron que decidir con corazón muy sincero, ¿verdad? Y no es fácil dejar la comida que siempre se ha estado acostumbrado a comer después de 30, 40 años. Y así que por ahí siempre le daban su escondidito, ¿sí o no? Hasta que yo les dije una vez, me acuerdo, conversando con muchas personas, les dije, ustedes de aquí en adelante se van a enfermar cuando coman animales inmundos. Y acuérdense, y eso tuvo que pasar acá. Aquí hay muchas personas que dejaron de comer animales inmundos porque se enfermaron después de eso y siempre se han preguntado en su interior, 50 años voy comiendo cerdo y nunca me he enfermado, ¿y por qué ahora me tengo que enfermar? Por una razón, porque ahora sabes. Porque ahora sabes. Y fue ahí que, porque el evangélico siempre pide confirmación. Cuando lee la Biblia no quiere creer, él quiere confirmación. Y muchos de ustedes confirmaron, dijeron, bueno, si 50 años no comí esto y no me enfermé, pues ahora que el Señor me confirme que me enfermo. Y te confirmó con enfermedad, claro, les dio lo que ustedes hicieron. Les confirmó al débil, hay que aumentarle la fe, diría el Señor. Pero lo importante es que ustedes ya han quitado esa levadura. Sí, y vamos por buen camino. Por lo menos ya hemos subido el escalón más difícil, que se viene otro más grande. ¿Saben cuál es? El de llegar a la dieta genuina y original que debe ser establecida en la iglesia. Si ahora no se sacrifica, ¿cuánto más?
¿no? Yo creo y convencido estoy de que en la tierra nueva y en el cielo nuevo, cero de animales. Y nosotros que tenemos un estómago de cementerio donde todo lo que muere entra, vamos a extrañar eso, ¿verdad? De verdad que es interesante todo lo que estamos aprendiendo y sabiendo. Pero yo sé que Dios es bueno y en su infinita misericordia nos va a ayudar a cómo poder serle fiel, no solamente con la mente, no solamente con el corazón, con lo interno, sino también con lo exterior, ¿verdad? Porque la Biblia dice, ama a Jehová con todo tu corazón, ¿sí o no? Con toda tu alma, con todo. Me está hablando tanto de lo interior como de lo exterior. Pero nos centramos en hablar de cómo sea el cambio interior. ¿Por qué? Porque cuando se empieza por lo de afuera, terminamos frustrados. Empecemos por lo de adentro. Cuando lo de adentro se va a ir limpiando, lo de afuera va a ir quitando solo. ¿Sí? Aquí hay gente que vino con una estética horrenda, por así llamarlo, y que se limpió el corazón y que ahora pues se han renovado tanto por fuera también, porque Dios limpia de adentro hacia fuera. Y cuando se quiere poner lo de afuera primero, hacemos una religiosidad, que hay mucha gente que quisiera vestirse como cristiano y que se viste como cristiano porque vive como rodeado por cristianos. Si esa misma persona tú lo colocas en un lugar donde no hay cristianos, se va a vestir de la manera que siempre quiso hacerlo. ¿Y saben por qué sucede eso? Porque la religiosidad obliga a la gente a cambiar por fuera, pero no a cambiar ¿por qué? Por dentro. Y cuando tú te enfoques en que una persona sea renovada primeramente por dentro, esa persona se vaya a la China, a la Conchinchina y se vaya donde sea, siempre va a ser la misma persona. ¿Por qué? Porque esa persona está cambiado. ¿Por qué? Por dentro. ¿Quieren agradecerlo a Dios este momento? Pónganse de pie, vamos a orar. Bendito Señor, estamos agradecidos porque la luz de tu evangelio brilla. Nos llega de a pocos, pero avanzamos. Y queremos hacer una diferencia en que lo que oyamos, aprendamos, apliquemos a nuestra vida. No queremos llenarnos de conocimiento, porque a veces el conocimiento envanece, si no queremos llenarnos más de práctica. Danos poca luz quizás, pero a medida que nos da la luz, vayamos leduando y cambiando lo que tú quieres que hagamos, Señor. Que tu iglesia hoy, los de diferentes lugares y sitios que han venido aquí, diferentes personas de diferentes credos, distintas denominaciones, hoy puedan saber que tú eres el Dios de ayer, de hoy y de siempre, y que a ti, Señor, encomendamos nuestra vida. Pedimos esto creyendo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Amén, iglesia. Que Dios los bendiga, iglesia. Voy a dejar el tiempo con mi hermana María. ¿Dónde está por ahí mi hermana María?